Buenas tardes a todos. Comenzando por agradecer esta oportunidad de coordinar junto a la doctora Estela Massín esta actividad consistente en un ateneo clínico, cuyo título es bastante convocante: si las lesiones coronarias no severas son inocentes o no. Eso nos va a explicar la doctora Mariela Onoco a lo largo del desarrollo del caso clínico. Y bueno, y para llevar adelante este webinar tenemos un panel de verdaderamente expertos. Más que expertos, son todos referentes, ¿sí? Y de las distintas geografías de nuestro país. Está el doctor Hugo Ramos, que entre nosotros no necesita ninguna presentación. Una alegría verte, Hugo, desde Córdoba, y el doctor Walter Quiroga Castro, ambos del Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba. El doctor Juan Montaner, de Tucumán, pero que está extraditado, entiendo ahora, a San Juan, en el día de hoy, se está conectando desde otro lado. Y bueno, y la dueña de casa, la doctora Massín, que tampoco necesita mucha presentación. Estela, no sé si tenés audio, ¿sí? ¿Estás escuchando? Sí, escucho. Ahí está, ahí se escucha. Bueno, te pediría, Estela, si sos tan amable, que la presentes a la doctora Mariela Onoco y comencemos con el desarrollo de este caso clínico para después ir abriendo la discusión. Hola, buenas tardes a todos los que están conectados en este webinar. Agradecemos al Comité Cardiopatía Isquémica por permitirnos compartir con ustedes este ateneo clínico. En este caso, la doctora Mariela Onoco, quien es médica staff del Instituto de Cardiología, va a disertar un ateneo de las lesiones coronarias no severas, ¿son inocentes? Un tema de fundamental interés. Adelante, Mariela. Ella es médica staff. Bien. Bueno, como dijo la doctora, vamos a presentar este ateneo clínico al que titulamos Las lesiones coronarias no severas son inocentes, y surge a partir de un caso que presentamos acá en el centro, un paciente de sexo masculino, 43 años de edad, único antecedente de tabaquismo, consume 40 cigarrillos diarios desde los 16 años y consulta al servicio de emergencias por angina en reposo. Consulta el 27 de octubre del año 2021. Al momento de la consulta se realiza un electrocardiograma, el paciente se encuentra aún sintomático por angina y se observa un supradesnivel del segmento ST en la cara anterior extensa. Dadas las características del paciente, con la historia de tabaquismo de larga data, la presencia de supradesnivel del segmento ST, se interpreta como un infarto anterior extenso. El paciente no presentaba signos de insuficiencia cardíaca, por lo cual se interpreta como un Kire-Pipkin-Bala. Se indica carga de aspirina y clopidogrel y se decide obviamente realizar de forma inmediata una cinecoronariografía. Se realiza entonces la cinecoronariografía. Inicialmente se canaliza lo que es el ostium de la coronaria izquierda, se observa una arteria descendente anterior y circunfleja sin lesiones significativas. Se evalúa la coronaria derecha, angiográficamente normal, y un ventriculograma que descarta signos compatibles con un síndrome de Takotsubo. Se plantean entonces diferentes diagnósticos diferenciales, la posibilidad de una angina vasospástica, miocarditis, Takotsubo, Minoca. Ingresa al servicio de unidad coronaria, se realiza una radiografía de tórax, donde podemos ver mediastino normal, un índice cariotorácico normal, senos costofrénicos libres, hilos arteriales, sin signos de congestión, sin patología pulmonar concomitante. Se solicita un laboratorio de ingreso, donde lo llamativo es la presencia de valores de troponina por encima de percentilo 99, para nuestros laboratorios de 14, fíjense que el paciente ingresa con 36.82 y un segundo valor de 139.80 nanogramos litro. Se realiza entonces un ecocardiograma, donde no se ve nada muy llamativo, algo dilatado, el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo de 54, lo más interesante es la motilidad, que resulta completamente normal.
Se descartan nuevamente signos compatibles con síndrome de Takotsubo, no hay signos que sugieran miocarditis. Sin embargo, se decide la realización de una resonancia nuclear magnética cardíaca, donde se pueden observar que no solamente no encontramos signos de isquemia, sino tampoco encontramos algún diagnóstico alternativo, ya que tampoco vemos, más allá de la emisión de Gauguin y demás, signos compatibles, por ejemplo, con miocarditis, que era otro de nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, arrancamos nuevamente de los algoritmos propuestos por la guía. Sabemos que un paciente que ingresa con síntomas típicos de isquemia, que presenta cambios electrocardiográficos, que tiene elevación de trombolina con un ascenso y descenso por encima del percentilo 99, se realiza la angiografía, no se ven lesiones más allá del 50%, se excluyen diagnósticos alternativos, se evalúan las imágenes, se descarta nuevamente enfermedad coronaria, se descarta a través del ventriculograma síndrome de Takotsubo, presenta un ecocardiograma completamente normal, por lo cual se descartan otras miocardiopatías, y tiene una resonancia que no evidencia signos compatibles con miocarditis, por lo cual surge el diagnóstico alternativo de MINOCA. Sin embargo, en esta oportunidad, cuando ingresa el paciente, no se realizan imágenes intravasculares ni pruebas funcionales intracoronarias, por lo cual queda ahí esa duda en este primer ingreso. Está claro que el paciente cumple con criterios de MINOCA, más allá de que no contamos con las imágenes intracoronarias ni las pruebas funcionales, ya que clínicamente se comporta como un infarto por los cambios electrocardiográficos, por los valores de troponina, por los síntomas. Se realiza la angiografía y, como pueden observar, el criterio es que sea menos de 50, pero hay un porcentaje de pacientes que pueden tener arterias coronarias normales y no se encontró ningún otro diagnóstico alternativo. El MINOCA está descrito que se puede presentar entre el 1 y el 13% de pacientes con infarto de miocardio a quienes se realiza una angiografía coronaria, y están descritos diferentes mecanismos fisiopatológicos que intentan explicarlo. Por un lado tenemos un infarto tipo 1, en el cual existe una disrupción de la placa y trombosis, ya sea por ruptura de placa o bien por erosión de la placa, donde existe más evidencia a favor de la terapia antiplaquetaria. Y por otro lado tenemos otras etiologías no ateroscleróticas, en las cuales se comportarían como un infarto tipo 2, ya sea por condiciones cardíacas, sistémicas o bien por un desajuste en lo que es la oferta y la demanda de oxígeno, donde ya la terapia antiplaquetaria es más bien discutida e incluso en algunos casos no estaría indicada. En este caso, por el comportamiento clínico, se plantea la posibilidad de un infarto de tipo 1 por un accidente de placa, más allá que en el momento de la angiografía no se vio, pero no se realizaron pruebas intravasculares. Y dado que está claro que la mortalidad del MINOCA no mostró diferencias estadísticamente significativas en relación a los pacientes que presentan enfermedad de las arterias coronarias, se decide entonces, en un paciente con un MINOCA de una causa no clara, realizar un tratamiento y es dado de alta con aspirina, beta bloqueantes y ECAs y estatinas. De esta manera, el paciente es dado de alta, pero una semana después consulta nuevamente el servicio de emergencias por angina clase funcional 4. En el servicio de emergencias se realiza un nuevo electrocardiograma, donde se interpreta que se produce lo que es una evolución a nivel del segmento ST onda T del infarto previo. Recordemos que este electro tiene una semana de diferencia con el anterior, donde se evidenciaba un claro supranivel del ST. Y dado que un estudio angiográfico normal no excluye trastornos en la función vascular coronaria, y está descrito que entre un 3 y un 95% de los pacientes con MINOCA presentan vasospasmos en las arterias coronarias, lo cual está relacionado ya sea a una disfunción por un trastorno funcional, como ocurre en los casos de vasospasmos, sobre todo en las arterias epicárdicas, o bien un trastorno estructural por un incremento de la resistencia microvascular. Incluso está descrito que la disfunción endotelial suele preceder y suele ser causa de aterosclerosis en este grupo de pacientes. Considerando esto y teniendo la posibilidad de un diagnóstico diferencial en el cual quizás hubo un componente de vasospasmo coronario epicárdico agregado, en el servicio de emergencia se decide
agregar al tratamiento de base bloqueantes fálsicos y dado de alta con diltiazem y seguimiento por ambulatorio. El paciente evoluciona bien, asintomático, hasta 2 meses después. Nuevamente, angina clase funcional 4, consulta nuevamente al servicio de emergencias, se realiza un nuevo electrocardiograma que al compararlo con el previo lo que pueden observar es una pseudonormalización de las ondas T en la cara anterior en relación al previo. Se realiza nuevamente dosaje de troponina T, que resultan de 12.63 y 16.60. Recuerden que para nuestro laboratorio la troponina T ultrasensible normal es hasta 14 nanogramos litro. Y se calcula el score de Grace, que es a un puntaje de 63, con una probabilidad de muerte a 6 meses del 1.2%. Se evalúan indicaciones de realizar una nueva angiografía de forma temprana, y dado que el paciente no cumplía con criterios de infarto, no tenía cambios a nivel del segmento ST y onda T dinámicos, no tenía elevación transitoria en esta oportunidad del segmento ST y tenía un score de Grace bajo, agregándole que tiene una cinecoronariografía previa reciente, se decide la realización de una angiotomografía coronaria multieslar. Lo llamativo en esta angiotomografía, como pueden observar, es que a nivel de la descendente anterior, en la bifurcación con lo que es el ramo intermedio, lo que se observa es una placa mixta con gran remodelado positivo que genera una estenosis moderada de la arteria descendente anterior en su tercio proximal y una estenosis severa del ramo intermedio. Esta es la imagen, fíjense cómo se ve claramente la placa a nivel del tercio proximal de la descendente anterior, que incluso compromete el ramo intermedio. Se realiza un score de calcio, que resulta de 101 unidades Agaston, y considerando que el paciente consulta nuevamente por angina inestable y presenta una angio-TC anormal, se decide repetir el día 10 de enero una nueva cinecoronariografía. Ya en esta cinecoronariografía, enfocada a lo que es el óptimo de la coronaria izquierda, buscando entre sesiones alternativas para evaluar esa placa, se observa, fíjese, la lesión de rango intermedio, nuevamente, muy similar a lo que describía la angiotomografía, y en este caso el ramo intermedio con una estenosis leve. Recordando el algoritmo anterior, en el cual teníamos el diagnóstico de MINOCAP, pero no se habían realizado pruebas intracoronarias, en esta oportunidad se decide sí, ya para definir el grado de severidad de esa ADA intermedia, la realización de imágenes intravasculares y de pruebas funcionales. Inicialmente se realiza una tomografía de coherencia óptica. Este es un método que es una modalidad que a nivel intravascular nos permite a nosotros poder diferenciar no solamente las características de la pared de las arterias coronarias, sino que tiene gran resolución para poder identificar sobre todo lo que es la placa de fibroateroma. La importancia del UCT es que tiene gran resolución para poder diferenciar lo que es un mecanismo de erosión de placa en relación a un mecanismo de ruptura de placa. Está descrito que en la ruptura de placa lo que ocurre es que en la medida que se produce lo que es la fisura de la capa fibrosa de esa placa fibroateroma, eso actúa como un activador que favorece a lo que es a la activación y agregación plaquetaria con finalmente la formación de un trombo rojo, que es lo que vamos a ver nosotros a través de la UCT. Vemos el trombo rojo y vemos el sitio donde se produce exactamente la ruptura. En cambio, cuando se produce un mecanismo de erosión de placa, en este caso no se rompe la placa fibrosa, sino que lo que ocurre es una denudación de lo que es el endotelio, y eso genera lo que es favorecer a la activación y a la agregación plaquetaria con la formación del famoso trombo blanco, y es lo que vamos a observar a través de la UCT. Hay que tener presente que el UCT es un método que tiene gran poder de resolución, pero tiene también sus limitaciones, ya que sobre todo en arterias de gran calibre, en lesiones que son muy extensas, debido a que la profundidad de penetración es menor,
puede que nosotros no podamos observar con gran detalle las características de esa placa al no poder penetrarla. Por eso hay que tener en cuenta cada vez que se realiza las propias limitaciones del método a la hora de sacar una conclusión. Particularmente en este paciente se realiza la UCT para evaluar la severidad de la arteria descendente anterior. Se constata la presencia de una placa fibrolipídica a nivel del ostium de la descendente anterior. Pero lo llamativo es que el espesor mínimo de la capa fibrótica, que a nosotros nos habla de mayor riesgo de placa vulnerable, contiene menos de 65 micras, fue de 110 micras, y por otro lado, el área luminal mínima, que también nos determina severidad de la estenosis, fue de 4.07. Para el OCT hablamos de un área luminal mínima, que puede generar cierto grado de estenosis cuando estamos hablando de 1.96, es decir, que esto es un área luminal bastante buena. Dado que el OCT, si bien se observa la erosión, no reúne todas las características para hablar de una placa vulnerable, y de esto agarrarnos para decidir hacer una angioplastia, se procede a la realización de una prueba funcional. En este caso lo que se hizo fue FFR, es decir, reserva de flujo fraccional. El FFR es un método que se utiliza como el estándar a la hora de determinar la severidad de la lesión, pero es un método que se debe realizar en el periodo de hiperemia máxima. ¿Qué significa esto? Lo que se hace es administrar drogas intravenosas, también pueden ser intracoronarias, que generan esa hiperemia. Lo más utilizado es adenosina, pero pueden utilizarse otras drogas, particularmente nosotros utilizamos nitroglicerina, y de esa forma eliminamos lo que es la resistencia de la microcirculación para poder hacer la determinación. Lo que se determina, o lo que se calcula, es una relación entre lo que es la presión postestenótica y la presión preestenótica. En condiciones normales, esa relación debe ser de 1. En este caso, cuando se realiza esta relación, teniendo en cuenta todas las ventajas y desventajas que ofrece el método, recordemos que nuevamente existen limitaciones propias del paciente por las cuales las mediciones pueden ser no exactas, como son en casos de hipertrofia, en pacientes que tienen estenosis aórticas, lesiones en tándem, algunas alteraciones a nivel microvascular. Podemos tener valores donde está claro la indicación de la revascularización, que son valores por debajo de 0,75, valores en los cuales consideramos que la lesión no es significativa, es decir, por encima de 0.8, donde lo recomendado es la administración y la optimización del tratamiento médico, y después tenemos esa zona gris donde podría haberse beneficio revascularizando la arteria menos de 0.80 o a 0.75. En este caso, el paciente se hace el FFR y nos da un valor de 0.81, es decir, estamos en el límite, pero estrictamente es no significativo. Considerando que a través del OCT las imágenes no mostraban erosión, pero no mostraban otras características que nos hablen de placa vulnerable y con un FFR de 0.81, se decide la optimización del tratamiento médico. Debemos tener presente que nosotros realizamos solamente un método hiperémico y tenemos también otros métodos no hiperémicos, como son el IFR, el DFR, que lo que hacen es evaluar esta medición o estas relaciones a través de un software, pero no durante lo que es el ciclo cardíaco completo, sino durante la fase diastólica, para eliminar justamente ese factor confundidor que es las resistencias a nivel de lo que es la microcirculación, que consideramos en condiciones de diástole no deberían generar un impacto sobre la medición. En este caso solamente se hizo FFR. Esta es la forma en la que se determina el IFR. Fíjense que la medición es exactamente la misma que el FFR, pero a diferencia del FFR, en la cual se realiza durante el periodo de hiperemia máxima, en este caso se hace solamente durante el periodo diastólico. Seguimos entonces este algoritmo. Tenemos un paciente que tiene biomarcadores positivos, que tiene síntomas de isquemia, que tiene factores de riesgo, que tiene una lesión no obstructiva. Se hace una imagen intracoronaria donde se ve erosión de la placa, pero con un FFR que le da normal de 0.81, con lo cual se decide el tratamiento conservador. De esta manera se le agrega a su tratamiento de base propio de él, se decide la doble terapia antiplaquetaria y se agrega mononitrato como vasodilatador coronario
y de esta manera es dado de alta. Hasta ahí tenemos un paciente que consultó por un cuadro de minoca, que vuelve al servicio de emergencias por un cuadro de angina inestable, donde se plantea la posibilidad de vasoespasmo coronario agregado. Una tercera consulta por angina con arterias coronarias sin lesiones significativas, con un FFR normal, por lo cual se optimiza el tratamiento, pero que nuevamente, 15 días después, consulta por angina clase funcional 4. En esta oportunidad, se realiza un nuevo electrocardiograma que no evidencia cambios dinámicos, troponinas de 56,71 y 724,80 nanogramos litro, por lo que se interpreta como un infarto recurrente. En este registro sueco, en el cual evaluaron más de 9.000 pacientes que presentaron minoca, que volvieron a hospitalizarse en una mediana de tiempo de 17 meses por infarto recurrente, fíjense cómo el grupo de pacientes a los que no se realizaba nueva angiografía, probablemente por el antecedente de tener arterias coronarias sin lesiones significativas previas, la supervivencia fue menor en relación a aquellos en los que se realizaba una nueva angiografía. Lo más interesante de este registro es que el 47% de los pacientes a los que se habían repetido las cinecoronariografía presentaban lesiones coronarias significativas. Independientemente si el infarto recurrente fuera con lesiones coronarias o como un nuevo minoca, no hubo diferencias en cuanto a la mortalidad en su forma de presentación, pero sí en cuanto a la realización de una angiografía y probablemente por el tratamiento que se le ofrece a este grupo de pacientes. Considerando esto, el paciente se decide la realización de la angiografía coronaria. De esta manera se realiza una angioplastia adescendente anterior y tronco de coronaria izquierda, ya que la lesión era ostial. Y esta reinterpretación de infarto recurrente que se presentó como minoca y que terminó como una angioplastia a la arteria de seguimiento anterior y tronco de coronaria izquierda, en el seguimiento de la evolución clínica del paciente, el cual se controla regularmente con su médico de cabecera, no volvió a presentar síntomas desde esa última angioplastia. Como mensajes finales, podemos decir que no todas las lesiones coronarias son duales y principalmente que no todos los pacientes siguen las recomendaciones de las guías, por lo cual la clínica con la cual el paciente se presenta y la discusión, el equipo médico y sobre todo el trabajo multidisciplinario son fundamentales para poder ofrecerle al paciente una terapéutica adecuada y mejorar sobre todo lo que es su pronóstico en el seguimiento. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Mariela. Excelente la presentación del caso. La verdad que es un paciente muy desafiante, muy desafiante en todo sentido. No podrá decir el paciente que no fue estudiado convenientemente. No podrá decir nada del paciente. La verdad que pocas veces uno, bueno, teniendo acceso a toda esta tecnología, puede ver una secuencia tan racional de approach a los síntomas del paciente, ¿no? Y sobre todo celebro la honestidad de quienes hicieron la primera coronariografía y dijeron, no tiene lesión severa, no le hago nada. No le hago nada una vez, no le hago nada otra vez. ¿Sí? Eso tampoco se ve con mucha frecuencia. Es habitual el reflejo, como decimos, óculo-estenótico del cardiólogo intervencionista, de una autocrítica, tratamos de no hacerlo, pero a veces lesiones que angiográficamente son intermedias, deciden ser tratadas, ya sea porque es una lesión bien proximal, bien ostial. La primera impresión que uno puede tener de este paciente es que su primer evento hizo un fenómeno dinámico sobre esa placa. No es que la arteria no tenía lesión, pero evidentemente, bueno, la lesión no era inocente. Tratando de respetar el orden de edad, le vamos a preguntar al doctor Hugo Ramos, ¿qué hubieras hecho de distinto, Hugo, en este paciente? ¿Cuál es tu primer consideración en este caso?
Bueno, mi primera consideración me parece que es que consideras que soy el más joven del grupo, a eso te Por referías con la supuesto, edad. exactamente. Bueno, no, en primer lugar, felicitar a Mariela y a Estela por este caso tan bien presentado y tan interesante. Me parece que esto es una demostración in vivo de cómo es el comportamiento de la enfermedad coronaria aterosclerótica, ¿no? Todo aquello que aprendimos de la anatomía patológica, por ejemplo, de los estudios de Renu Virmani y todos los de ese grupo, me parece que quedó un poco patentizado en este paciente, ¿no? En un paciente, no en la sala de autopsia, sino vivo. Entonces, quería tener algunas reflexiones. Respecto al inicio del problema, cuando hace la primera aparición el paciente, me parece de que tal vez un estudio que hubiera hecho al principio era la angiotomografía, ¿no? Porque probablemente hubiera ayudado a detectar lo que no veíamos o lo que no se veía en la angiografía coronaria, que era lo que estaba pasando en la pared, ¿no?, de la arteria coronaria. La otra cosa interesante me parece sería saber cuáles eran los niveles de colesterol de este paciente, que si bien entiendo que no eran significativos porque el único factor de riesgo era el tabaquismo, pero para ver si en algún momento con el tratamiento médico se lograron los objetivos del seguimiento, es decir, de tener niveles extremadamente bajos o los sugeridos por las guías para este paciente. De todos modos, más allá de eso, creo de que con el seguimiento que se hizo y lo que mostraron, se vio con bastante claridad que se repetían algunas de las cosas que fueron descritas ya hace un poco más de 10 años en un trabajo donde se buscaban las lesiones no culpables, ¿no?, después de un infarto con angioplastia. Y lo que se vio fue más o menos lo que mostró Mariela, que aquellas lesiones no culpables, es decir, que no tienen significación angiográfica, no son para nada inocentes, sino que tienen algunas características como las que mostraron, por ejemplo, el área luminal mínima, ¿no?, igual o menor a 4 milímetros cuadrados, no cumplía tal vez con el criterio de la capa fina de fibroateroma, pero sí tenía aparentemente, por lo que se pudo ver por la angiotomografía y tal vez un poco menos por la tomografía computada, la OCT, que el core necrótico no se podía apreciar tanto, ¿no? Pero sin embargo cumplía al menos con esos criterios, es decir, posiblemente un core necrótico importante, una capa de fibroateroma no tan delgada y sí el área de extensión luminal. El tema entonces me parece que es de extremada importancia para todos nosotros y sobre todo la gente más joven de comprender cómo es la fisiopatología de la enfermedad coronaria. Y este caso lo demuestra muy bien y el título me parece excepcionalmente descriptivo. Las lesiones que angiográficamente no son significativas, no son para nada inocentes, ¿no? Eso en los trabajos de Virmani, de Renu Virmani, ustedes recuerdan de que la angiografía post-mortem mostraba arterias coronarias aparentemente normales con severísima enfermedad en progreso. Sobre todo, como en esta persona, personas jóvenes, ¿no? Sobre todo en sujeto, este señor creo que tenía 42 años, 40. si no recuerdo mal. 43 años. Eso por un lado. Por otro lado, entonces me parece que la conclusión es las lesiones que no son severas, pero si el paciente tiene clínica, hay que tomarlas como de una gravedad
muy importante, porque este señor tuvo mucha suerte en el sentido de que no hizo una muerte súbita. Estos pacientes suelen hacer muerte súbita, y precisamente los pacientes que estudió Renu Virmani eran de muerte súbita, la mayoría, ¿no? Entonces tuvo mucha suerte, primero, de no haber tenido una muerte súbita, y segundo, de que la trataran en el centro de ustedes. La otra cosa que me parece como reflexión es que como era una enfermedad inflamatoria severísima de su árbol arterial coronario, localizada, mi pregunta sería si no tenía alguna otra enfermedad concomitante, artritis reumatoidea, psoriasis o alguna otra que indujera un mayor perfil inflamatorio sobre la enfermedad coronaria. Y creo que otra reflexión sería, por último, entonces, me gustaría, si recuerdan o tienen los valores de colesterol de este señor, de LDL como para tener una idea aproximada nada más, ¿no? Y vuelvo a reiterar, me parece un caso extremadamente interesante, también de una complejidad muy importante la discusión si poner o no poner un stent, porque con todas las pruebas, digamos, que mostraban que no había una estenosis severa, decidir si colocarle o no realmente era una decisión compleja, difícil, porque nosotros estamos induciendo nueva enfermedad sobre esa arteria coronaria, pero creo que la evolución ha mostrado de que probablemente fue la decisión correcta, ya que el paciente de esa manera logró estabilizarse, ¿no? Hugo, en 2 minutos, ¿qué te parece el rol de las troponinas en este caso? Algo de lo que hemos hablado mucho, y bueno, podríamos decir, no se equivocaron, ¿cierto? Bueno, sí, yo creo que claramente tuvieron un rol muy importante en el sentido, cuando tuvo supradesnivel, bueno, eran como un suplemento, digamos, ¿no? Pero hubo otros momentos en que el paciente no tenía supradesnivel, tenía algunos cambios, sí, por supuesto, el electro anormal, pero en este caso las troponinas creo que ayudan mucho en el sentido de que estaban mostrando de que esa lesión no era inocente, ¿no? Estaba provocando injuria miocárdica, estaba produciendo necrosis de células miocárdicas. Por lo tanto, también creo que en el balance total, es decir, poniendo en la balanza todos los elementos, la clínica, el electro, los biomarcadores, las imágenes, tienen un rol importante, porque tal vez diferente habría sido un poco el pensamiento con troponinas normales, ¿no? Que no se hubieran elevado. Pero en este caso hubo elevaciones reiteradas de troponina, lo que indica que esa placa estaba provocando daño a pesar de que no parecía severa. Desde el punto de vista fisiopatológico era una lesión grave. Exactamente, exactamente. ¿Y qué hubiera hecho Walter en la unidad de dolor de pecho e infarto del modelo de Córdoba? Mira, yo dos o tres cosas estuve notando porque que me llamaron la atención y que primero quiero felicitarla porque realmente el caso han presentado un caso muy interesante, ¿no? Y que realmente, ¿viste? Y lo ha presentado muy bien, respaldando todo lo que se hizo, bien presentado y muy bien armado todo el caso. Y también, como dijiste vos, que me llama mucho la atención, no es que me llame la atención, sino en el buen sentido, de que han sido muy sinceros en cómo fue, y eso es muy lindo, porque así es como se aprende, ¿cierto? Si uno cuenta y la parte linda de todas las cosas, a todos nos pasan cosas buenas y malas. Creo que la primera cosa es que nos enseña que la aterosclerosis es un cuadro dinámico, que en algunos momentos una cosa es leve y en otros momentos es severa. Yo creo que hay un artículo que está en la FAC explicado, que es el infarto en el paciente joven, que se define en aquellos pacientes menos de 49 años. Hay 3 fisiopatologías.
disección de la arteria coronaria 5%, minoca 10 a 15%, aterosclerosis 80%. Nosotros estamos seguros que este no tiene disección de la arteria coronaria, pero creo que esto es dentro de los minocas, la fisiopatogenia puede ser causa aterosclerótica, causa no aterosclerótica. Y creo que él puede tener de los dos. De las causas no ateroscleróticas está el espasmo, la trombosis por hipercoagulabilidad y la embolia. Y de las causas ateroscleróticas está la ruptura de placa, la fisura de placa y los nódulos calcificados. Entonces, yo creo que este paciente ha tenido una asociación de cosas, porque si no, no tiene explicación el ST supra. Yo creo que el ST supra nos está hablando que en un momento la arteria estuvo tapada. Y si después se destapó, o se rompió el trombo, no. En mi humilde opinión, la placa siempre estuvo. Tiene una tomografía con calcio, claramente, en los dos ese calcio no está en 2 semanas, ese calcio lo tenía previo, lo cual le hago una incidencia a los jóvenes. Hay que pedir score cálcico desde los 40 años en adelante. No hace falta tener una máquina que haga score cálcico, con que piden una tomografía de tórax, se ve el calcio en la coronaria cuando lo aprenden, y empiezan con estatinas y aspirinas, y el calcio es muy importante, y ya hacen una prevención en estos pacientes. Pero entonces, creo que es muy importante el hecho que nosotros tenemos que pensar en la fisiopatogenia que tuvo supradesnivel. Esa arteria en algún momento se tapó, entonces yo no creo que haya sido solamente, creo que aparte de la causa aterosclerótica del minoca, también tiene espasmo ese paciente, y es probable que lo haga de nuevo. O sea que yo lo dejaría con un bloqueante cálcico, porque es probable que ese paciente tenga. Y no estamos acostumbrados, pero deberíamos hacer más test de ergonovina, en hemodinamia, para, nosotros no lo hacemos, estamos haciendo toda una campaña para empezar a hacerlo, un protocolo, porque deberíamos hacer test, que yo creo que lo primero que nos pasó la primera vez, un ST supra así, tiene la arteria 100% tapada, seguro, o por un espasmo o porque hizo un trombo. Entonces, y no hizo nada de daño, eso nos tendría que haber llamado 30 de troponina, no es nada. Nada, un infarto anterior tiene 8.000, 10.000, 12.000 de troponina. Entonces ha sido una cosa transitorísima, la cual iría más de la mano del vaso de espasmo. La otra, lo dije lo del score cálcico, otra cosa para los jóvenes. Si el paciente le duele el pecho, nunca nos podemos quedar tranquilos. Lo tenemos que seguir estudiando. Nunca es, no es nada, que se vaya, no. Independientemente, ya la segunda vez vieron que ya hizo más daño porque levantó 700 de troponina. Bueno, sugerencia de que estos tipos de pacientes, en donde se va a trabajar tan en el origen de la arteria, uno intentar hacer una doble integración potente con prasugrel o ticagrelol. Prasugrel tiene un precio parecido al clopidogrel, entonces se lo puede poner como una opción. Y otra cosa para terminar, en ese artículo decía, la causa que más disminuye la mortalidad en infarto, para disminuir la mortalidad en los pacientes jóvenes, ¿saben cuál es? Dejar de fumar, 80% de disminución de la mortalidad. Entonces, lo que tenemos que fijarnos es que este paciente deje de fumar. Y la otra cosa que, bueno, que uno siempre dice, y que la voy a decir hasta el hartazgo, porque nosotros podemos hacer todo bárbaro, pero si el paciente consulta a las 12 horas, no sirve nada lo que hagamos. Entonces nosotros le tenemos que educar a la gente para que apenas tenga dolor, consulte. Y si nosotros tenemos un paciente que le hacemos un score cálcico y tiene calcio en la DA, o tenemos que decirle, mire, si algún día le duele el pecho, tiene que consultar inmediatamente porque usted le puede pasar un infarto. Nada más que eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Walter. Sí, coincidimos mayormente en muchas de tus apreciaciones. Sobre todo la recomendación del tema del cigarrillo. Sabemos cuánto induce fenómenos de espasmo, fenómenos dinámicos. En la sala de hemodinamia, mira, hay casi una muestra categórica de eso. Y hablo aún de pacientes que llegan a la sala de estudio no por enfermedad coronaria, sino por enfermedad vascular en cualquier otro territorio. El acceso radial es cada día más frecuente. Nosotros, nuestro programa de angiografía y angioplastia por vía radial inició ya hace varios años y prácticamente diría que el 90% de lo que hacemos es por vía radial. Pero hay dos condiciones que preguntamos siempre. Si el paciente fuma. Si el paciente fuma, y hasta te diría que hay cierta relación con la cantidad que fuma, la probabilidad, aún siendo hombre, con un buen pulso radial, que haga un vasoespasmo tremendo, que te atrapa el catéter, la cuerda, que a veces tenés que convertir el estudio a otro acceso, es
muchísimo más alta que en aquellos pacientes que no son fumadores. Entonces uno piensa, si esto le pasa en la arteria radial por el solo hecho de que la tocaste con un catéter, que son catéteres delicados, específicos para estos accesos, o 5 French, muy finito, ¿cómo no va a pasar en una arteria coronaria? ¿Cierto? Espontáneamente, digamos, o ante la ruptura de una placa. Así que el fenómeno dinámico a mí me parece que está mucho más presente de lo que pensaba. Hola. Juan, que has estado muy calladito, Ahora me te vamos a pregunto. ceder la palabra Bueno, para primero, escucharte con atención. felicitaciones, Mariela, Estela, un caso espectacular. Ujú. Y, a ver, yo voy a hablar del caso. 43 años que hace ese supradesnivel con elevación de enzimas, definitivamente para mí tuvo una erosión de placa con espasmo asociado. No solo no hay espasmo puro, la lesión de placa pequeña en una predisposición arterial, vaya a saber lo que tenía, como preguntaba Hugo, si tenía otra patología asociada, la ruptura produce un espasmo importante. Probablemente haya sido poco tiempo, no ha dado lesiones en eco ni en resonancia, pero lo más interesante es que tenía angiografía normal. El segundo episodio ya tiene progresión de la placa. Es decir, que en ese tiempo ha cambiado, ha evolucionado la placa. Eso está demostrado en un estudio con OCT en que los pacientes van haciendo rupturas de placa, la incorporan a la placa y esta va progresando lentamente. Yo creo que es lo que hizo este paciente y es lo que terminó definiendo a que el paciente termine con un stent, porque seguía rompiendo placa y seguía progresando la placa. Es decir, si uno no le hacía el stent, yo creo que la indicación del stent estaba perfectamente indicada, porque siempre era la misma versión en el mismo lugar. No había ruptura en otros lugares, por lo que entiendo en OCT y en angiotomografía. El otro tema es que evidentemente este paciente tiene una predisposición inflamatoria. Independientemente de la carga antitrombótica, que se podría haber cambiado y cambiarlo a prasugrel, yo creo que este era un candidato a manejar la inflamación del paciente. Yo lo hubiese dejado con colchicina, lo hubiese dejado con drogas antiinflamatorias, 43 años, que hace evento tras evento tras evento, ok, ruptura de placa, progresión de placa, este paciente tiene una carga inflamatoria alta, clínicamente tiene una carga inflamatoria alta. Entonces yo lo hubiese dejado con colchicina por lo menos un tiempo, un año. Evidentemente el paciente va bien, pero es un punto en pacientes jóvenes a tener en cuenta. Me parece un caso espectacular, creo que esto es lo que ya demostraron Falk y Davis, que la progresión de la arteriosclerosis se va haciendo de a poco, este paciente tiene una predisposición inflamatoria que hace espasmo, podría haber sido totalmente asintomática, pero él hizo síntomas reiteradamente y lo demostró una angiografía normal y la próxima angiografía o TAC con progresión de una placa. De nada a moderada y severa. Progresó rápidamente la arteriosclerosis de este paciente. Altas dosis de estatina, y eso está demostrado, cuando más bajo el colesterol, las nuevas guías piden menos de 50 a los europeos, no sé qué colesterol tenía esto, y las imágenes hoy han demostrado que el low is better está no solo clínicamente beneficioso, sino en imágenes hay regresión de la placa y hay estabilización de la placa de arteriosclerosis por OCT y por angiotomografía. Este es un paciente candidato a muy altas dosis o combinación con ezetimibe o uso de SKS9 y un tratamiento con antiinflamatorios. Eso es lo que me parece un caso espectacular, con todas las imágenes. Este es un razonamiento con todo lo que mostró Mariela. Si uno mostraba todo eso, probablemente el razonamiento no sería tan fino en ese sentido. Seguro, seguro. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias por tus comentarios. Estela, que has estado muy calladita, ¿querés agregarnos algo más, vos que lo viviste de cerca ahí al paciente? Que en este grupo de pacientes con síndrome coronario agudo sin ST son un grupo heterogéneo de pacientes y que uno siempre sabe cómo comienza y nunca sabe cómo termina.
y comparto la idea de Hugo de que estos pacientes ante las imágenes muchas veces venían a la consulta con muerte súbita, después de ser dados de alta, externados, medicados, y a pesar de estar medicado el paciente continuaba con angina, pero en otras circunstancias los pacientes venían con muerte súbita. El gran aporte de las imágenes, el gran aporte de las troponinas, y bueno, y no dejar de lado el COVID, que seguramente en estas épocas también, en el marco del COVID, puede jugar un rol fundamental de mantener la autoperpetuación de la trombosis en este grupo de pacientes. Mariela, ¿quién es el médico de cabecera hoy de este paciente? Ahí lo estoy siguiendo yo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones nuevamente por el caso. Impecable, impecable la presentación, el soporte científico de cada decisión tomada. Los felicito y los envidio en parte por tener acceso a todo esto, que muchas veces nos clarifica estas situaciones. No solo el obrar en consecuencia me parece fantástico, porque no se hizo lo que se hizo pensando en, bueno, vamos a documentar un lindo caso para un Ateneo. No, fue la secuencia que ustedes eligieron para el approach, para estudiar a este paciente, y bueno, y el paciente lo fue llevando realmente a los médicos, en este caso, su patología nos fue llevando a los médicos, y terminó en este desenlace de una intervención coronaria por demás necesaria y racional, pero plenamente justificada. Muchas veces en los cursos, en los congresos, en las actividades que se hacen, sobre todo que son en vivo, bueno, uno ve todo el lucimiento de emplear herramientas desde una angiotomografía coronaria, o el usar el OCT o el FFR. Bueno, acá se hizo en un escenario del mundo real, y eso me parece que es doblemente ponderable. Yo le doy mucho más valor a eso. Así que bueno, lo felicito, no solamente a vos y a Estela por el caso, sino al resto de la gente que ha participado en el manejo del paciente y en la toma de decisiones, que en ningún momento ha sido sencilla. Bueno, si alguien quiere agregar algo más, no sé si, bueno, hay algunos participantes, no sé si tendrán oportunidad para preguntar algo. Veo que en el chat veo que hay algo activado, quizás le tenemos que pedir a Jorge, y podemos tener la oportunidad, unos minutitos que nos quedan para dar respuesta a eso. Te leo la pregunta, Daniel, creo que va dirigida a vos. Dice, la primera ecografía, según las incidencias, para ver las placas excéntricas, ¿puede haber saltado la visibilidad de la placa? Porque en la segunda angio se ve claro y a ojímetro da la impresión de ser más moderada. Así que vos que sos el emo del grupo, bueno. No, yo ahí coincido con lo que se mencionó recién en la discusión. Yo creo que este paciente tuvo una progresión de la enfermedad. Hoy los equipos de angiografía, bueno, la secuencia del video que nos mostró Mariela, obviamente es acotada y en baja resolución, si no sería imposible de presentar, pero la verdad que los equipos de angiografía modernos, como el que tienen ustedes, o el que trabajamos nosotros, nos permiten ver con muchísima definición. Lo que no nos tenemos que olvidar nunca es que lo que estamos viendo es un luminograma. Seguimos viendo la luz de la arteria, ¿cierto? Seguimos viendo la luz de la arteria. Y el remodelado de la arteria, el remodelado positivo, muchas veces es lo que permite que contenga mucha placa y eso no sea tan evidente. Entonces, cuando uno utiliza tecnologías como el iBus, en menor medida el OCT, el iBus para eso todavía es mejor, uno realmente puede tener con mucho más acierto el conocimiento de la extensión y el volumen de la placa. Yo creo que este paciente, no solo por la clínica, sino que fíjense que hubo un intervalo silente y después se repitió 2 veces, porque claramente entiendo que la fisiopatología que he tenido es de progresión de placa. No creo que no la hayan visto la primera coronografía. La primera mostró lo que tenía en ese momento. Quizá el desencadenante fue un gran vasoespasmo asociado. Estoy seguro que cuando el paciente entró a la sala en el primer estudio, no estaba con el electro ese en agudo, estaba con un electro nivelado, porque si no hubiera salido con el stent en el primer disparo de la coronografía, porque realmente tiene una sumatoria del ST terrible en toda la cara anterior. ¿Sí? Ese fue el electroíndice, digamos. La coronografía seguramente llegó ya sin ese ST. Y bueno, con un ST nivelado y en ausencia de lesiones, creo que hubiera hecho lo mismo, no hubiese procedido a la intervención en este enfermo. Pero yo creo que comentario.
Sí, No, le Walter. decía que, mira, que una cosa que yo de acuerdo con Juan y con lo que decís vos, yo creo que él lo que hizo fue una erosión de placa, porque si no, quizás que la diferencia del iBus con el OCT es que como puede ver mucho menos micras, que es 10 veces más que el iBus, puede ver si la capa fibrosa está indemne o no, y la capa fibrosa indemne o no hace que sea una fisura o una erosión de placa. Entonces yo creo que él lo que entró con una erosión de placa que, como dice Juan, ha ido complicándose con el paso del tiempo asociada a un espasmo. Por eso te digo que una fisiopatogenia mixta de espasmo más progresión de placa seguramente. Y el Pero la otro, y el placa otro estaba. mecanismo, La perdón. placa estaba porque estaba con calcio. Ese calcio no Ujú. era esa placa, la tiene de los 30 y pico. Por eso, el remodelado positivo es uno de los primeros signos que habla de que son placas más vulnerables, ¿no? Está asociado el remodelado positivo a la vulnerabilidad de la placa. Sí, y el otro mecanismo, perdón que te agrego, es la hemorragia intraplaca. Porque la hemorragia intraplaca es lo que a veces hace que la placa progrese más o menos rápidamente. Pero tenés un componente lipídico y tenés un componente de hemorragia dentro de la placa, que es lo que a veces la termina de tapar, ¿sí? De hecho, perdón, cuando uno dice por qué los fibrinolíticos en un determinado porcentaje de pacientes no reperfunden la arteria, y por qué ese paciente, el mecanismo de la oclusión coronaria no es solamente un trombo endoluminal, sino que es una gran hemorragia intraplaca, con una especie de disección de la placa, entonces es mucho más componente mecánico que trombótico en la oclusión, y es porque la fisiopatología es diferente. Pero la hemorragia dentro de la placa es otra de las cosas que hace que esto progrese, digamos, y puede perfectamente explicarnos la diferencia entre el primer estudio y los otros sucesivos estudios que se hicieron. ¿Este paciente tenía antecedentes familiares? Bueno, No tenía antecedentes familiares, no tenían otros antecedentes patológicos, se estudió todo y no. Yo creo que los 40 cigarrillos por día le son suficientes para complicar cualquier coronaria, ¿no? Sí, 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 No, sí. sin duda, pero la carga familiar Por supuesto. es muy importante en los fumadores, por las características. Yo creo que definitivamente este paciente fue progresando la placa hasta que se la vio más obstructiva y la lesión era necesaria. Hay estudios que están planteando la pasivización de la placa con stent. Claro. Es una investigación en muchos lugares y creo que este es un caso que sería ideal para es ideal evidentemente. Claro. Para este caso. Hay placas que se rompen, se vuelven a romper y evidentemente lo que le pasó al paciente en 3 oportunidades. Y mi humilde Yo creo que el stent le va a pacificar porque va a hacer que pase de placa vulnerable con core lipídico a una placa fibrosa. Yo ¿Hay seguiría alguien? agregando, Mariela, Sí. más de un año, ¿no? Sobre todo si sigue fumando, ¿no? La doble anteregación, el tiempo, te digo, ¿no? Yo creo que el tabaco es un indicador de gente que vos tenés que seguir la doble anteregación. El que sigue con el tabaco activo. Bueno, una pregunta cortita ahí acá de alguien del público. Pregunta si un estudio de la isquemia demostrada por cámara gamma, por ejemplo, podría haber aclarado la toma de decisión en este paciente. Yo creo que no dio mucho tiempo. Y la primera vez creo que no estaba muy indicado, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, a mí lo que me hacía ruido de la primera vez es el supradesnivel, ¿cierto? Eso me hubiera dejado muy preocupado el supradesnivel, ¿no? Sí. Porque es muy llamativo, como vos decías, ¿qué hizo espasmo? El lugar donde está la placa, porque el electro era de una DA proximal. O sea, el espasmo fue donde está la placa, porque tenía toda la cara anterolateral. O sea que lo que estaba haciendo espasmo es el lugar donde le pusieron el stent, desde que empezó toda la historia, ¿no? y creo que el estudio clave acá para guiar después lo que siguió, los otros estudios, fue la angiotomografía, ¿no? Creo que más que un estudio de perfusión, como sería la cámara gamma, probablemente lo más importante fue
la angiotomografía. Y después, bueno, lo que siguió después de eso, ¿no? Me parece que este es un grupo de pacientes que se podría beneficiar de ese pequeñito grupo de un test de provocación de espasmo en el hemodinámico. Porque no es fácil mandar a la casa a alguien que te hizo un ST supra de toda la cara anterolateral, ¿cierto? No es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, un tipo de 42 años, vos tenés que sospechar, si encontraste las coronarias normales, que está haciendo un espasmo en la edad proximal. O sea, por lo menos sospecharlo. Lo que pasa es que hoy no se usa eso. Nosotros no estamos peleando para que se empiece a hacer. Mucho temor generar un espasmo en el hemodinámico, yo lo entiendo, pero creo que no es para todos, pero este es un caso en que quizás se podría hacer. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Estela. Daniel, ¿algún otro me comentario? permite una cosita Sí, por supuesto. clínica nada más para el seguimiento. Solamente, como es una persona tan joven y tuvo este evento tan severo, coincido de que acá el tabaco ha sido un factor fundamental, ¿no? Pero me parece que sería bueno ver también otras partes como sería la lipoproteína A, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando con eso? Porque digo para el seguimiento a largo plazo, ¿no? Probablemente pueda eso ayudar a guiar el tratamiento clínico, farmacológico, a muy largo plazo, e incluso si tiene hijos, para, digamos, darle algún consejo para los hijos, ¿no? Respecto al comportamiento metabólico. Que muchas veces pensamos que estos pacientes bien medicados quedan asintomáticos, este paciente estaba bien medicado, y evidentemente hay algo del riesgo residual que no hemos tratado, que como bien dijo Juan, probablemente sea el riesgo inflamatorio, y contamos con otros fármacos para ir adicionando en estos pacientes que continúan con dolor a pesar del tratamiento, e insistir para el uso de de la doble antiagregación plaquetaria con los potentes antiplaquetarios, porque, bueno, evidentemente este paciente tenía un importante componente trombótico. Sí, sí. Absolutamente, Sí, sí. absolutamente. Bueno, creo que estamos en tiempo de darlo por finalizada la actividad. Si no hay alguna otra consulta o comentario, no me queda más que volver a felicitar a Mariela, a Estela, por el caso excelente que han presentado. Agradecerles la participación de todos, Hugo, Juan Montañer, Walter. Bueno, muchísimas gracias. Queda también agradecerle a Jorge de Cetifac por el soporte técnico. Gracias, Jorge. Excelente todo. Muy buena la conectividad. Y no hago más que despedirlos. Gracias por la invitación y felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes. Chao, Juan. Muy buenas noches. Chao, Estela. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias.